Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, mantengámonos firmes. Para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. La palabra dice, mantengamos firme. La definición de mantengamos dice no cambiar de opinión, actitud o posición en el tiempo. Mantengámonos es no cambiar de opinión, actitud o posición en el tiempo. En lo natural, hablando de la profesión o de logros, metas, dice que lo importante no es llegar, sino mantenerse. La palabra nos dice que debemos de mantenernos en el tiempo, no cambiar de opinión o de actitud o de posición en el tiempo. Vamos a ver de qué no debemos de cambiar de opinión. Firmes, el significado es que es estable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto. Firme es que es estable, no se mueve al estar bien apoyado o sujeto. En las prédicas de los domingos anteriores hablamos de creer y del fundamento, que es la roca, que es la palabra de Dios. Dice la definición de firmes que o sujeto. Recuerda que la palabra es la que nos sostiene. Nosotros no sostenemos la palabra, nosotros estamos sobre la palabra. Nuestra alma está sobre la palabra. Entonces, la palabra de Dios es quien sostiene nuestra vida, nuestra alma, nuestras emociones, en todas las áreas, inclusive en la economía, la salud, lo vimos también. La palabra es quien nos sostiene, firmes. ¿Por qué es importante mantenernos firmes en el tiempo? Porque en el tiempo suceden muchas situaciones. Al pasar los días, las semanas, los meses y los años, suceden muchas circunstancias que pueden hacernos dudar, que nos hacen extraviarnos del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, pero por circunstancias nos podemos extraviar. La palabra nos advierte de que nos debemos mantener firmes. Si la palabra dice mantengámonos firmes, es porque existe la posibilidad de nosotros no permanecer en esa firmeza. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2, ¿en qué debemos de estar firmes claramente? Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿En qué debemos de mantenernos firmes? En el tiempo, independiente de situaciones, circunstancias. ¿En qué debemos de permanecer firmes? En la gracia. La gracia es el evangelio, son las buenas nuevas. Este año, los martes, estamos haciendo un estudio bíblico a las 7:30.
todos los martes. ¿Qué es la gracia de Dios? Para tener claro qué es la gracia. 7:30 de la noche, todos los martes los esperamos a las 7:30 p.m. Entonces, la palabra nos dice que hemos de mantenernos firmes en el tiempo, en la gracia. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a las personas, llegó Jesús. Y Juan el Bautista predicaba que venía alguien mayor que él no era digno de desatarle el calzado. Cuando llega Jesús y él lo ve, Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí para que te bautice, siendo que yo necesito ser bautizado por ti. Significa que Juan el Bautista vio que él era Cristo. Y Juan el Bautista sabía que lo que él hacía era un símbolo y que el verdadero bautismo era en el Espíritu y que eso solo lo hacía Cristo el Señor cuando él muriera y resucitara. ¿A qué viene que lo bautice si usted no necesita? Entonces Jesús le dice, es necesario cumplir toda justicia. Él se somete a la ley, pero no es porque Jesús tuviera pecado. Al escuchar eso, uno dice, Juan el Bautista está firme que Jesús es Cristo. Pero al pasar el tiempo, recuerda lo que estamos hablando, mantengámonos firmes. Al pasar el tiempo, Juan el Bautista cae en la cárcel. Estando en la cárcel, llama a sus discípulos para que lo visiten y les dice, mire, vayan donde Jesús y pregúntenle si él es el Cristo. O sea, Juan el Bautista dudó. No se mantuvo firme, dudó. Pero lo vimos antes diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Hablando que venía uno mayor que él. Él sabía que venía Cristo y cuando lo vio dijo, este es Cristo. Pero por cualquier situación o razón, él dudó de que él fuera el Cristo. Hablando de esa historia. En la época de Daniel, judío, él no podía adorar nada más sino solo a Dios. Como los hombres sabían eso de Daniel, lo colocaron a prueba. ¿Y cuál era la prueba de Daniel? Pues que tenía en juego la vida. La vida de Daniel pasó a estar en prueba. ¿Vive o muere? Él, por querer vivir, se va a arrodillar ante el ídolo y va a adorarlo por querer vivir. Esa fue la conclusión que llegaron ellos. O si no se arrodilla, pues muere, va a los leones y nos deshacemos de él. A ambos lados, pues vamos a tener el triunfo. Vamos a lograr el objetivo. Daniel tenía una relación con Dios y Daniel se mantuvo firme de solo adorar al Dios vivo. Y por mantenerse firme, Dios lo sacó en victoria. Mantenernos firmes en la gracia, se cumple todo el evangelio y vamos a vivir en victoria en medio de las circunstancias y situaciones. Mantenernos firmes en la gracia, en la verdad. En una palabra, recuerda que no son ritos, no son penitencias, no son promesas a Dios. Ya vimos que tampoco debemos de declarar. Eso no es del reino. Debemos mantenernos firmes en el evangelio de la gracia. La palabra de Dios, la cual predicamos. Dios ha sostenido la congregación en estos tiempos tan difíciles. Hemos permanecido, hemos crecido en todo sentido. Pronto vamos a regresar presencialmente y continuamos con nuestra parte virtual. Antes de la pandemia lo hacíamos, estamos presencial y virtual. Pronto oramos al Señor que volvamos a estar presencial y virtual.
Pero si Dios ha sostenido a la congregación este tiempo y nos ha mantenido firmes lo que estamos compartiendo hoy en la gracia, es porque tiene un propósito con cada uno de nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es llevarnos en victoria en medio de un mundo para mostrar que la gracia es la verdad, que el evangelio de la gracia es la verdad, es el camino. Lo dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia es por fe. Es creer. Estamos firmes. ¿Cuál es la razón para permanecer en el tiempo firmes en medio de las situaciones y circunstancias? Regresemos a Hebreos 10:23. Al final decía el versículo, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. El año pasado compartimos una prédica, Dios es fiel. Dios es fiel. Si hay una inquietud, una duda de la fidelidad de Dios, ingresa por favor a la página evangeliodelagracia.com. Evangeliodelagracia.com. En el menú, en la parte superior, está la lupa. Si lo haces desde tu celular, nomás ingresas a la derecha, ahí está la lupa. Y colocas Dios es fiel o fiel. Te va a llevar a la prédica. La escuchas nuevamente, mira los versículos. Recuerda que Dios está revelando a tu vida en medio de un mundo que ama a Dios, que cree en Dios, ¿sí? Que quiere agradar a Dios, que quiere vivir para Dios, pero la diferencia es que no conoce a Dios. Dios está revelando a tu vida para que por medio de cada uno de nosotros llevemos su palabra y Dios haga en las personas. Dios es fiel. Como Dios es fiel y prometió, se va a cumplir. ¿Por qué nos mantenemos firmes en su palabra? Porque su palabra se cumple. Pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento cada día más. Su palabra se cumple. Mantenernos firmes en el tiempo, porque su palabra se cumple. ¿En qué debemos de mantenernos firmes? La Biblia, la palabra, nos alerta de tener cuidado con la doctrina del hombre, con las filosofías. Estas son generacionales, pasan. Pero la palabra de Dios, que es la gracia, permanece. Mantenerse firme en medio de la situación y la adversidad. No dudar de la palabra. No dejar de hacer lo que dice la palabra. Recuerda la definición de mantenerse. No cambiar de opinión, actitud o posición. Tenernos firmes es que nosotros hacemos la palabra, obedecemos la palabra, independiente de la situación y los entornos, independiente del resultado. En el mundo nos dice que hemos de hacer lo que dé el resultado. Y nos llevan a imitar. ¿Usted le fue bien con esto? Sígalo haciendo y mejórelo, porque el resultado se dio en todas las áreas. La palabra de Dios no encaja ahí. La palabra de Dios, la gracia, el evangelio, lo debemos de aplicar a nuestra vida independiente del resultado. Porque ahora no vea el resultado, no significa que no se vaya a cumplir. Recuerda que Dios es fiel y Él prometió. Se cumple. En el reino es por fe y en ese tiempo de espera Dios está haciendo muchas cosas. Y lo más importante es en nuestro interior. Está alumbrando el entendimiento, está purificando nuestra alma de la idolatría. De pronto la confianza nuestra sí está en Dios, pero la compartimos con algo. Y Dios quiere que vivamos libres. En esa libertad pasamos por un proceso. Lo compara con el oro,
que para purificarlo es con fuego, para que todas las asperezas queden y cuando sale al otro lado queda el oro puro. En nuestra vida suceden circunstancias difíciles, duras, en cualquier área. Y eso nos puede llevar a dudar, a no mantenernos firmes, a cambiar de opinión, a dejar de hacer lo que dice el Evangelio. La palabra nos está advirtiendo, debemos de mantenernos, o sea, en el tiempo independiente de todo, obedecemos su palabra. Porque fiel es el que prometió. Dios cumple. Situaciones tan difíciles, el ejemplo de Job, el profeta. En un instante perdió familia, perdió la economía y perdió la salud. Quedó solo con la esposa. Todos lo abandonaron y los 3 amigos que llegaron a cuestionarlo que él había hecho algo malo ante Dios, siendo que era el profeta. Y que por eso le había sucedido todo eso. O sea, los 3 amigos no llegaron a ayudarlo. Los 3 amigos no llegaron a darle ánimo. Los 3 amigos llegaron a decirle, usted hizo algo mal. Por eso Dios le hizo eso. Y uno de los amigos le dijo, es que usted, como era tan rico, usted tenía la confianza, era en la riqueza. Y entonces Dios se la quitó por eso. Y Job les dice, no, nunca me incliné ni confié en la riqueza. Así él la tuviera. Él confiaba en el Dios vivo. Los amigos lo abandonaron y solo llegaron 3 a cuestionarlo. La esposa tampoco le ayudó. Tampoco le dio ánimo. Vamos a salir adelante, esposo mío. No. Le dijo, muérase, Job. Ya usted, ¿para qué sigue viviendo? Muérase mejor. Job, que porque los amigos lo dejaron, que los 3 que llegaron a cuestionarlo, que porque la esposa quiere que él se muera, ¿va a dudar de la fidelidad de Dios? Job permaneció firme con Dios, porque conocía de la soberanía de Dios. Y Job le dice, hazme entender, Dios. No cuestionó a Dios, hazme entender. Ahora Dios ha revelado la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Y no es ahora. Cuando Jesucristo resucitó, en ese momento inició el pacto de gracia. Se le reveló a Pablo. Y Pablo dice, por fe estamos firmes en la gracia. De ahí en adelante, en la historia de la humanidad, siempre se ha predicado la gracia. Solo que es una minoría ante una masa. Dios ha sostenido la congregación en este tiempo y hemos crecido nosotros espiritualmente en la relación con Dios. Dios está haciendo en nuestras vidas. El propósito es llevar la palabra con valentía, con amor y paciencia. Porque la gracia es la verdad. Y no es de hoy. Cuando Jesucristo resucitó, inició el nuevo pacto de gracia. Inició ahí. Porque la gracia nos fue dada desde antes de los tiempos, dice la palabra. O sea, eso no es idea de Pablo, no es idea del hombre. No es que inició cuando Jesucristo resucitó, entonces ahí llegó, ahí Él la creó. No, es desde antes de los tiempos. Es Dios mismo, es la palabra de Dios. Es el Evangelio, las buenas nuevas. Así como está la historia de Job, de Daniel y de Juan el Bautista, pues a nosotros nos suceden cosas no tan graves. Pero sí cosas que nos hacen dudar por la economía, los amigos, la familia, por cualquier situación. Porque uno dice, no, es que hay que orar y leer la palabra. Y uno ora y le pide a Dios y no llega la respuesta. Uno llega a una conclusión del entorno que le dice, no, es que usted debe de orar a las 3 de la mañana. O le dice, no, es que aparte de orar, usted tiene que ayunar. Y aparte de orar y ayunar, usted tiene que echar riegos, echar agua, echar aceites. Porque mire que yo hice esto adicional y por eso lo logré. Uno comienza a dudar, si yo oro solamente, ¿será? Por eso es que Dios no me responde, hay que hacer algo adicional.
A propósito, los jueves a las 7:30 de la noche estamos hablando la oración. Porque en el pacto de gracia es sencillo, es fácil. Es tan fácil y sencillo que uno no lo cree. Mira, es tan fácil y sencillo que uno dice, no, eso hay que hacer algo difícil. No, es por fe. Es fácil y sencillo. Es el poder de Dios. Es una vida sobrenatural. Solamente hay que orar. Solamente hay que orar. Estamos hablando los jueves cómo hacerlo, a quién hay que orar, cómo finalizar la oración. Todo eso está en la Biblia. Si no has ingresado, te animamos a que ingreses. Porque solamente debes de orar. Ante un entorno, comenzamos a dudar. Y ahora que se habla tanto del universo y de las energías y del poder de la palabra, pero no de la palabra de Dios, sino lo que dice la persona, lo que yo digo se cumple. O sea, hay toda una confusión que uno dice, no, sí, yo creo que, no, esto de la gracia sí, eso debe faltarle algo. No nos mantenemos firmes. Cuando la palabra nos anima y nos exhorta a permanecer. No importa que no llegue el resultado. Firmes en una palabra. Porque la palabra se cumple. Recuerda, fiel es el que prometió. Usted está obedeciendo no una palabra de hombre. Todo va sobre un versículo que es la palabra de Dios. Tesalonicenses dice, da gracias a Dios que hemos recibido como lo que es la palabra de Dios que actúa en los creyentes, no como de hombre. Familia, Dios ha sostenido la congregación este tiempo es porque tiene cosas maravillosas en nuestras vidas. Recuerda que Dios cuando alumbra es para colocarlo sobre la mesa. Cuando usted enciende una lámpara no es para meterla allá que no la vean. No, cuando Dios te llamó es para colocarte sobre la mesa. Es decir, arriba, por cabeza, para que muchas personas conozcan la palabra. Cómo la gloria de Dios hoy es real. Cómo Dios es verdad. Cómo los milagros son ciertos. Es verdad el poder de Dios hoy. Una vida que brinda a Él a través de conocer el Evangelio que es la gracia. En Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 7. Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 7. Pablo está comparando en la gracia lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó, lo que hacían los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote en la ley que Dios colocó se presentaba no con la sangre de él, con sangre ajena. Eso era un símbolo, explica Pablo en Hebreos 8. Era un símbolo de la verdad. Entonces el sumo sacerdote era una persona escogida por Dios, pero no entraba con su sangre, sino con la sangre de un cordero, por el pecado del pueblo. Un rito, un holocausto, para expiar los pecados del pueblo. Pero tenían que hacerlo continuamente, no era la sangre propia. Pero cuando viene Cristo y toma cuerpo, dice que se presenta con su propia sangre. Él es sumo sacerdote y se presenta con su propia sangre. Dios mismo vino, tomó cuerpo y derramó la sangre por cada uno de nosotros. Para hoy conocer esa verdad, para hoy poder vivir libres. Por ejemplo, estamos en un mundo cada día más fuerte donde se habla cada día más del diablo y de los demonios, de las tinieblas. Que del enemigo, que el diablo está impidiendo, que el diablo se opone, que los demonios, que usted por eso no prospera. Ese es el mensaje. Y hablan del enemigo. Entonces, si el enemigo está, hay que vencerlo. Eso no es el evangelio. En la ley, cuando estaban los símbolos, sí estaba Satanás, sí estaban los demonios, sí estaban las tinieblas.
El mundo estaba en tinieblas, pero Jesús dijo, yo soy la luz. La luz llegó al mundo. Y dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Pero no es porque sea muy inteligente, no. Usted es la luz del mundo porque Jesucristo el Señor vive en usted. Cada uno de nosotros somos la luz del mundo, que es la palabra, la gracia. Hay mucha confusión. Familia, mucha confusión. A veces nosotros lo que vemos pensamos que es fácil, que es simple, y lo tenemos en poco. Mantenernos firmes. Valorar lo que es la gracia. La verdad, familia. La verdad al cual el mundo, hay mucha gente que está esperando escucharla. Mira, están solamente esperando escucharla en su entorno y nosotros callados. Callados, no. Dios nos ha sostenido. Es para eso. El mundo cada día habla más del enemigo, del diablo, cuando las buenas nuevas, la gracia, estar firmes, dice que Él destruyó al diablo, nos libró del poder de las tinieblas. Dice, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Antes de que Jesús muriera y resucitara, estaba sobre la tierra solo tinieblas. Satanás se movía, sí era verdad los demonios, pero es que Él venció. El mundo cambió. El mundo cambió, ahora están las tinieblas, sí, Señor. Sí, pero que ya el diablo ande tocando su casa y entrándose, no. Que usted tenga que pelear con el enemigo, tampoco. Que usted tiene que expulsar demonios con gritos y echándose aceite, tampoco. Descanse. Las buenas nuevas es que Cristo venció. Estamos revestidos de Cristo. Estamos viviendo en la luz. Es que yo siento, yo sudé, a mí me dijeron que me estaban haciendo cosas y yo sudé. Claro, lo que sucede es que cuando leemos de las buenas nuevas, el Evangelio dice que Dios condenó el mal en la carne. Hay una parte de nosotros donde mora el mal y hay una parte de esa carne de mal que se llama hechicería. O sea que en la mente hay una parte que está la hechicería, donde nosotros en cualquier momento eso puede engañarnos. La palabra es engaño en el interior nuestro, en la mente, en nuestro entendimiento. Engaño. ¿Qué hace eso? Engañarnos. Aparece ese engaño por no leer la palabra. La palabra, a medida que la leo cada día, alumbra el entendimiento y es claro. Entonces el engaño va a llegar, pero la palabra es más. Entonces la palabra no permite que ese engaño inunde nuestro entendimiento, sino que lo alumbra la luz de la palabra. Donde hay tinieblas llega la luz y todo es claro. La palabra está en nosotros. Permanecer firmes en medio de un mundo que nos dice que estamos en pecado. Cuando el Evangelio, la gracia, las buenas nuevas te dice que eres limpio, santo y perfecto. Que Él quitó el pecado de en medio. Que Él lo quitó. Pero es que en todas partes dice que somos pecadores. Por eso esto es una blasfemia. No es blasfemia, es la verdad. Son las buenas nuevas. Mantenernos firmes porque hay personas que están esperando escuchar la palabra. Y nosotros somos colaboradores de Dios para hablarle al entorno, al amigo, al familiar. No cansarnos, paciencia, amor y volverle a hablar. En el tiempo de Dios lo llamará. Nuestra labor es contarle la palabra con amor y paciencia. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice la palabra, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto, la ley, solo para el pueblo de Israel. El segundo pacto, la gracia, para todo el pueblo de Dios en todas las naciones, todas las razas. Porque ya es al Espíritu. A propósito, los miércoles estamos en un estudio bíblico conociendo la Biblia. Otra de las cosas es que dicen, usted habla de la gracia, solo leen las cartas paulinas. Usted solo lee a Pablo porque es la gracia. No, los miércoles estamos aclarando que en la congregación se lee toda la Biblia. Que hay sitios que de pronto le digan que en gracia y en sitios que estén hablando de gracia y que solo lean a Pablo, eso no es la gracia, familia. Porque es que para que podamos comprender la gracia, el evangelio, debemos de ver la sombra. El por qué entraba un sumo sacerdote con un cordero. Para poder comprender que Jesús es el sumo sacerdote y que es el cordero y por qué derramó la sangre. Esto era un símbolo y llegó la verdad. Estamos viendo qué es la escritura. ¿Será que toda la Biblia es la escritura? Entonces, los miércoles estamos en ese estudio bíblico, 7:30 p.m., conociendo la Biblia. Oye, ¿y por qué voy a conocer la Biblia? Mira, preguntémonos, ¿qué libro no ha pasado? Todo pasa, pero la Biblia es la misma. La Biblia de los primeros siglos después de Cristo es la misma Biblia que tiene usted hoy. Y la Biblia que usted le va a hablar, la Biblia que usted le va a regalar a sus bisnietos, es la que usted tiene hoy en sus manos, es la misma. No va a cambiar. Yo debo de conocer ese libro. Dios me llamó no para tener una relación efímera, temporal, de domingos. No, hay que sacar un tiempo cada día. Si yo no tengo el tiempo, si no estoy en los estudios bíblicos, mantenerse firme va a ser muy difícil. Recuerda que estamos viviendo tiempos peligrosos, hablándolo espiritualmente, donde las masas, donde nos van a mostrar cosas y van a decir, sí, así es. No, mantenernos firmes, con amor, con paciencia, mostrándole. Recuerda que fiel es el que prometió. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios para mostrar que la gracia es la verdad? Te va a sacar en victoria en tu vida. Mira la promesa tan maravillosa. Te va a colocar por cabeza, vas a vivir mejor, porque usted es el ejemplo de la gracia. Dios está haciendo en tu vida para que la gente vea qué es la gracia. Es una promesa maravillosa. Una mejor economía, una mejor familia, salud. En el alma, pleno, gozoso, plenitud de vida independiente de. Todos los días como si fuera 24 de diciembre. Todos los días como si fuera el día del cumpleaños. Todos los días como si fuera el día de la mujer, el día del hombre, el día del padre, el día de la madre. Todos los días. Todos los días como si estuvieras de vacaciones. Solo lo hace la gracia en tu interior. ¿Cómo te sientes? No debes de esperar para sentirte bien. Hoy, como estés, en donde estés, el evangelio, al mantenernos firmes, te genera plenitud de vida. Y Dios te añade la casa en la montaña. Y Dios te añade el logro en la profesión. Y Dios te añade los deseos del corazón. Y no solo eso, lo que estamos enviando cada día en la meditación diaria. Dios te va a dar más de lo que pides y entiendes. ¿Qué debemos de hacer? Mantenernos firmes. Pero para mantenernos firmes, debo de leer la palabra. Debemos de estar en un estudio bíblico. Porque o si no, por las redes sociales, si te llega todos los días del enemigo, que el diablo, que los demonios, todos los riegos, las energías. Mire el mundo, pero si conoces la profecía, si entras a la página, si estás escuchando las prédicas, los estudios bíblicos, sabemos en qué va el mundo. Difícil, difícil. Jesús dijo, debe de suceder, no se preocupe. Pues ahí dice que no se preocupe, Jesús dijo, debe de suceder, es difícil. Es difícil, dolores de parto, difícil en lo natural. Pero sabemos que está sucediendo
la palabra se está cumpliendo, da tranquilidad. Dios te va a sostener, Dios te cuida, Dios te ama. Sostenidos, firmes, mantenerse firme, no un día. Job no estuvo firme con Dios cuando tenía la abundancia y su familia. Entonces Dios sí. Entonces que porque Dios le quitó todo, entonces Job salió a renegar de él y lo abandonó y yo ya no soy profeta y ya, ¿usted no sirve? No. Job, Dios da, Dios quita. Si recibimos lo bueno de Dios, no recibiremos lo malo. ¿Qué significa eso? Soberanía. Job tenía claro que estaba bajo la soberanía de Dios, que habían cosas que sucedían con un propósito. Hazme entender, uno a veces no entiende situaciones en el mundo. Pero ¿por qué Dios en nuestra vida? ¿Por qué? Algo está haciendo Dios en nuestra vida. Un propósito. Dice, el segundo pacto se hizo sobre mejores promesas. La gracia tiene una promesa maravillosa. Dice en Romanos 6 que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Al permanecer firmes, mantenernos firmes en la gracia, en la palabra, dice que el pecado, que significa el mal que mora en nosotros, no se va a enseñorear. Las obras de la carne. Las obras de la carne que Dios dejó en cada uno de nosotros, el odio, los celos, el resentimiento, la amargura, la envidia, la vanidad, la idolatría, la hechicería. Mira la promesa tan maravillosa. Todas las obras de la carne, la inmundicia, el adulterio, la fornicación, todo el mal, en todos está. Dios lo condenó ahí, condenó el pecado en la carne. Gálatas 5, el 19 al 21, búscalo. Y mira la promesa al mantenernos firmes. Mira la promesa. Dios sobre mejores promesas. Dice que el pecado no se va a enseñorear, es decir, la idolatría no nos va a dominar. Nuestra confianza solo en Dios, como Daniel, como ejemplo. Como Daniel. Nuestra confianza solo en Dios. La envidia no nos va a dominar. Dominar es que controle las emociones. El rencor no te va a dominar. El resentimiento, el odio no nos va a dominar. Está ahí, pero no nos domina. Porque la gracia dice que nos hace libres. No se enseñoreará. Ahí está, pero ya no. ¿Qué nos va a dominar a nosotros? ¿Qué va a controlar nuestra vida? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios, que no es jactancioso. El amor de Dios no guarda rencor, dice. ¿Cómo es posible si el amor de Dios que fue derramado en cada uno de nosotros, que ha sido derramado en ti, está claro en nuestro entendimiento? Dice, el rencor no tiene cabida. Está la otra mensaje del hombre, dice, no, es que me llegó una terapia que es sacar todo lo malo. Entonces voy a ir a hacer la terapia, eso es un fin de semana. Me quitan el celular, no llevo computador, me aíslo de todo, allá en un monte, en una playa allá, y entonces me dice que me sacan todo lo malo, el rencor, la envidia, el odio. Eso es doctrina de hombre. Nunca va a salir. No va a salir porque la palabra dice que fue condenado, no va a salir. ¿Qué es lo que sucede? La gracia. Al usted mantenerse firme en la gracia, eso no te va a controlar, no te va a dominar. Está, pero no te domina, no te controla. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, porque el gozo de Dios, porque la paz de Dios, porque la bondad, porque el fruto del Espíritu es una verdad en tu vida. Mantenerse firme. Dice que no devolvemos mal por mal, sino bien, sabiendo que hemos sido llamados a heredar bendición. Nosotros nos comportamos hacia los demás siempre de la misma manera, independiente de quien sea, respeto. Nunca le deseamos mal a nadie, nunca, independiente. El bien a todas las personas. ¿Por qué? Que nosotros sabemos
¿A qué Dios nos llamó? Que estamos libres. Dios es nuestro vengador. Dios te cuida. Esas son las buenas nuevas, son mejores promesas. Dios te llamó a conocerlo a Él y te está revelando la gracia. No es para un día. No es para cuando tengas problemas. No es para usted solo, que usted lo disfrute usted solo esta vida. Uf, no. Si Dios te está revelando todo eso y estás viendo, es para que te mantengas en el tiempo. Y cada día vamos de gloria en gloria. Te va llevando Dios de gloria en gloria hasta la estatura de Él. Una vida sobrenatural. Algo que no le cabe en la mente al hombre. Nos va llevando de gloria en gloria. Y para compartir su palabra. No, es que a mí me da miedo porque es que yo no me sé los versículos. Que usted no necesita saberse los versículos. No, es que yo no sé convencer a nadie. Usted no tiene que convencer a nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir vida. ¿Qué ha hecho usted? Sencillo, lee la palabra y ora. Cuéntele qué ha hecho Dios en su vida, que es una verdad. Y si usted quiere compartirle algún versículo, hay una herramienta. Dios nos está dando herramientas. La página, recuerda que es fácil, evangeliodelagracia.com. Usted ingresa. Venga, ¿cómo eso de que el diablo? Entonces usted coloca ahí diablo, coloca Satanás, o coloca tinieblas, libre de tinieblas. En buscar, ahí, libre de tinieblas, Satanás. Le salen los versículos, le sale una meditación, le sale una prédica y le muestra. Recuerda que Dios es el que escogió. Como Dios fue el que escogió desde antes de la fundación, Dios es el que llama hoy. Dios es quien revela y Dios es quien afirma y Dios es quien da el crecimiento. Pero sí hay una responsabilidad nuestra. En este tiempo tan difícil nosotros hemos permanecido, estamos creciendo. Dios está haciendo en nuestra vida es con un propósito. En medio de un mundo de confusión, Dios nos está colocando para llevar la verdad. Y no nos debemos de tener temor, de dudar, no hemos de mantenernos firmes. Vimos, tenemos por la fe entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. No, y eso sí se aplica hoy, claro que se aplica hoy. Que hay un versículo que hacemos mucho énfasis en la congregación. Primera de Pedro 5:7, recuerda, dice, echando las angustias en Dios. Ese versículo lo podemos compartir al amigo del familiar. Fácil. Echar las angustias en Dios porque es que Dios cuida de tu vida. Algo que no sabe la gente es que Dios lo está cuidando. Porque las personas piensan que Dios está por allá en la estratosfera, que Dios está ocupado, que Él es solo porque es pecador y malo y Él se merece lo que le está pasando. Él cree en la mala suerte, cree en cantidad de cosas que es pura mentira, engaños. Usted tiene la verdad. ¿Qué problema tiene? Écheselo a Dios. Dios cuida de tu vida. Los hijos, las hijas, el trabajo, la esposa, el esposo, la economía, la parte emocional. Eche las angustias a ver qué va a suceder. Pero no un día, no 2 días, no 3 días, no 10 días. Cada día. Todos los días. Cada día, todos los días. Nuestra alma, Dios va a generar su paz. Increíble. En medio de la dificultad, la paz. Entonces usted llega a la casa y disfruta con su familia, como si no existieran la adversidad. ¿Quién genera eso? Solo la gracia de Dios. Mantenernos firmes en su palabra. En su palabra, el evangelio de la gracia. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo fue quien te hizo libre. Ahora conocemos la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad, futuro. Jesús habló que a medida que fueran llegando las personas a las diferentes generaciones, llegó un tiempo donde Dios llama
y conoces la verdad. No es que ahora esté haciendo algo Dios, no, conoces algo que Él hizo ya. Es decir, nosotros llegamos a la tierra libres, limpios, puros. Pero llegamos a un mundo que nos dicen que somos malos y pecadores. Y nos hablan de que Dios no existe. Y nos dicen que es la energía y que la tierra y que el sol y que los colores. Entonces vamos creciendo en medio de tanta información y la filosofía y tanta cosa que cuando Dios te llama, mira la misericordia que te ha llamado para conocer esto. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. No te hizo, nos hizo. No te hará, nos hizo. O sea que llegamos libres. ¿Qué sucede ahora? Conocer que somos libres. ¿Libres de qué? Lo que acabamos de compartir, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Libres de qué? Pues de que los demonios y el diablo pues ya no están ahora atacándote. Que Dios tiene una vida sobrenatural aquí en la tierra para que disfrutes de la creación, que venimos de peregrinos, que no somos de aquí. Hay un mensaje del mundo que ya llegó a una conclusión, que la vejez es una enfermedad, que ser viejo es malo. Y quiere vivir aquí eternamente en la tierra, en este cuerpo, aquí en este cuerpo natural. Y están obsesionados con eso y dicen que sí lo van a lograr. Uno escucha todo eso y van pasando usted los años, entonces dice, no, ya viejito. Por favor, ¿qué dice la verdad? Ser libre. Libre. Que es de cuidar el templo de Dios. Y que a medida que pasen los años sobre la tierra es una bendición para ti. Y que sabes que hay una esperanza de una vida eterna, que Dios, que no miente, recuerda las promesas de Dios, que no miente, que es fiel, te prometió una vida eterna. Y no te la prometió hoy, ni cuando Él vino y dio la vida. La prometió desde antes de la creación del mundo. Cuando creó nuestro espíritu, allá nos dijo, usted tiene vida eterna, no se afane. Llegamos a un cuerpo de saber, un mundo natural, una creación de Dios, para dar los talentos y los dones, para que disfrutes, acorde a la capacidad de cada uno de disfrutar de este mundo. Pero en ese disfrutar, dice que Dios nos da abundantemente para disfrutar. Siempre no debemos de olvidar el propósito. Y el propósito es que al lado puede haber una persona que está esperando escuchar la palabra, como un día cada uno estamos esperando escuchar la palabra, o el camino, y Dios tuvo misericordia y te llamó. Y estamos nosotros con la palabra, debemos de compartirla. Que Cristo nos hizo libres. O sea, llegamos libres a la tierra. Y dice, no, es que hay el desempleo. No hay nada, no hay trabajo, el desempleo, todo está malo. Cristo te hizo libre. Claro que sí hay. En el reino de Dios siempre hay un lugar donde usted desarrollar su talento. Claro que sí. Pero usted ve la estadística, sí, puede estar la estadística, pero la palabra está por encima. Las promesas de Dios, el reino donde Dios te llamó para que conozcas dónde usted vive, ahí hay. Y ahí siempre. Entonces, familia, Dios te hizo libre. ¿Cómo volver a la esclavitud? Pensar del pecado, si Él te hizo libre. Pensar que te puedes perder, si Él te dio la vida eterna por gracia, es un regalo, te hizo libre. Pero te hizo libre no para que vivas en libertinaje, te hizo libre para que reines en vida, te hizo libre para que vivas en el amor, en el gozo de Dios. Te hizo libre para que seamos luz en donde nos movemos, en el entorno. Y si ustedes maneja muy bien las redes sociales, pues con todos sus seguidores, ahí para que usted lleve el mensaje. En medio de un mundo que cada día está más en confusión porque es parte de la profecía. Tiempos peligrosos. Mantenernos firmes en la gracia. Para finalizar, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. ¿Cuál es la obra del Señor? Dios le reveló la palabra, el Evangelio de la Gracia a Pablo, y quedó plasmado en la Biblia, y esa palabra está en cada uno de nosotros. Esa palabra es la que debe de correr. Firmes y constantes. Esa palabra debe de correr. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice que somos colaboradores de Él. Nosotros somos colaboradores y a la vez somos edificio. Damos la palabra, pero a la vez Dios edifica nuestra vida y edifica la vida de la otra persona. Todos los días enviamos una meditación. Compártala con su amigo, con su familiar. Y si alguien le pregunta algo, anímelo a los estudios bíblicos. La gracia del Evangelio es conocerás, conocimiento. Si es necesario apartar tiempo para leerla, porque al leerla y orar a Dios es que alumbra nuestro entendimiento. Cada día es más clara la palabra porque tomamos tiempo para leer la palabra. Y cada día es más claro y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Apartamos un tiempo para congregarnos. La palabra dice como algunos. Si la Biblia dice como algunos, es porque de antemano nunca espere que la masa se vaya a congregar. Dice, nunca deje de congregarse, firme y constante. Nunca deje de congregarse como algunos. Lo tienen por costumbre, algunos. Es decir, que usted nunca vaya a esperar, por favor. No, es que yo veo que muy poquita gente se congrega. Es que la Biblia de antemano dice como algunos. Debemos de estar firmes y constantes creciendo en la obra. Porque el trabajo en el Señor dice que no es en vano. Cuando usted le comparte la palabra a alguien, el primer edificado es usted. Por ejemplo, si la persona está en angustia y preocupación y usted le habla, venga, deje la angustia en Dios, aquí dice que eche la angustia a Dios, que Dios lo cuida. Y si uno tiene una por ahí, uno le está volteando algo en la mente, uno dice, ¿verdad no? ¿Yo para qué me preocupo? Cuando uno comparte el Evangelio, uno se edifica. Entonces lo único que debemos de hacer es contarle la palabra y recuerda la herramienta que tenemos. Están los estudios bíblicos. En la página están el horario. Yo no sé a qué hora son los estudios bíblicos. Ingresa a la página. Dios nos va mostrando que todos somos colaboradores, por favor, todos. Entonces, familia, dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene recompensa aquí y en cielo nuevo y tierra nueva. Recuerda que la gracia, la verdad, es para disfrutarla aquí. Lo hermoso es que lo vives aquí. Unas promesas de Dios que se cumple porque Él es fiel. ¿Qué debemos de hacer? Mantengámonos firmes. No es que todos están hablando de declarar. Mantengámonos firmes. Es creer. No se desgaste gritando y declarando. Crea y creer. Dios te llamó a la verdad. Mantengámonos firmes. Animemos al hermano en la fe que está débil, al hermano en la fe que no se ha mantenido firme, que ha dudado. Job ante la esposa, Job no dejó la esposa y dijo, usted es una mujer mala. No. Job comprendía, pues tenía la relación con Dios, pues ella no ve lo que yo veo. Fue paciente. Mostrarle la palabra otra vez, animarlo, no deje congregarse, ingrese al estudio, mantengámonos firmes, a ver qué va a pasar en nuestra vida. Pues, ¿qué va a suceder? Que las promesas de Dios, que no miente, que Él es fiel, se van a cumplir en tu vida. Y recuerda que Dios te da más de lo que estás pidiendo y de lo que entiendes, mucho más para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.